Buenos días, mi nombre es Daniel Rubio. Hoy vamos a ver el tema de los conversores. Un conversor es un integrado que nos permite interactuar con el mundo exterior por medio de señales análogas y digitales. Existen dos tipos: ADC, que es un convertidor análogo a digital, y DAC, que es un convertidor digital a análogo. Estos dos tipos de integrados interactúan por medio de los transductores, que son encargados de transformar una energía a otra. Por ejemplo, con los convertidores análogo digital. Reciben señales de sonido y las convierten en señales digitales. Y los conversores digital análogo utilizan los transductores, los transductores como los parlantes, que convierten señales digitales en señales análogas como el sonido. Estos tienen la función principal de convertir señales digitales, que son unos y ceros, en señales análogas de magnitud variable y tiempo variable. Pues aquí vamos a ver su estructura principal con un convertidor de 4 bits. Aquí vamos a tener el bit menos significativo y el más significativo y sus 4 bits de entrada. La primera etapa que vamos a tener es el registro. Esta se compone de unas celdas de almacenamiento binario temporal con una cierta cantidad de bits de almacenamiento. Aquí por lo que vemos son 4 bits. Se componen de flip-flops, que son biestables activos. Puede utilizar varios tipos de registros: entrada serie, desplazamiento hacia la derecha, salida serie, entrada serie, desplazamiento hacia la izquierda, salida serie, entrada paralelo y salida serie, entre otros muchos más. Después de esta etapa, algunas veces la tenemos, casi siempre la está, es como una memoria al registro para tener en cuenta. El registro solo acepta señales digitales en sus entradas solo durante la señal convert y mantiene el dato binario almacenado hasta que se ingrese otra señal digital en las entradas del convertidor digital análogo. Esto es lo que dije anteriormente. Él cambia de estado o deja ingresar una de sus celdas de almacenamiento cuando reciba un pulso del reloj. Puede ser por flanco ascendente o flanco descendente. Bueno, después de la primera etapa sigue la segunda etapa, la etapa de interruptores. Esta se compone dependiendo de cuántos bits tenga el convertidor. Si es de 4 bits, pues tendrá 4 interruptores. Si es de 5 bits, tendrá 5 interruptores. La principal función del interruptor o la etapa de interruptores es dar paso al voltaje de referencia o a tierra, 0 voltios, a la etapa de resistencias, a la etapa de red sumadora de resistencias. Esta etapa de interruptores es manejada por la etapa de registros. Bueno, después de los interruptores vamos a tener la etapa, una de las más importantes, donde habrán dos tipos, que es la etapa de red sumadora de resistencias. Por lo general, estas están conectadas en paralelo. Hay dos tipos, tipo escalera y R2R, que lo veremos más adelante. La más usual y mejor para utilizar es la configuración R2R. Esta se encarga de asignarle a cada bit un valor determinado de corriente y luego de ello sumar todas sus corrientes y entregarlas a la siguiente etapa, que es a la etapa de amplificación. Seguimos con la configuración de los conversores digital análogo. En esta etapa de configuración solo la vemos en la etapa red sumadora resistiva. Existen dos configuraciones, R2R y tipo escalera, dos tipos de valores. Por lo general son del tipo par. Si esta es de 4 ohmios, la siguiente es de 2 ohmios. Si por ejemplo esta fuera de 10 ohmios, esta sería de 5 ohmios. Si esta fuera de 12, esta sería de 6, la mitad. Aquí vemos una configuración R2R de 4 bits, el bit más significativo, por lo general es el que tiene menos resistencia.
y el menos significativo es el que tiene más resistencia, ya que aquí podemos ver que hay una configuración mixta de resistencias, paralelo y serie, o sea mixta. Y aquí vamos a ver su salida. Ahora seguimos con el tipo escalera. Se utilizan para conversores digital análogo de pocas entradas digitales, por ejemplo de 2, 4, 6, 8 bits. En este tipo de configuración tiene desventajas, ya que se requiere de demasiadas resistencias dependiendo del tipo de entradas digitales. Si tenemos por ejemplo 8 entradas digitales, necesitamos 8 resistencias. El tipo de configuración debe cumplir esta sucesión para sus valores, que es U2 a la N. Por ejemplo, 2 a la 0, un ohmio, 2 a la 1, 2 ohmios, 2 a la 2, 4 ohmios, 2 a la 3, 8 ohmios, 2 a la 4, 16 ohmios y así sucesivamente. Pero estos valores algunos no son comerciales. Aquí podemos ver que es de 4 bits esta configuración tipo de escalera. El más significativo, el bit más significativo es el que tiene, y el bit menos significativo es el que tiene más resistencia por lo general. Y aquí podemos ver su salida. Este tiene otra desventaja: se deben utilizar estas resistencias con un alto batiaje, ya que son tan pequeñas, deben resistir una corriente muy mayor y posiblemente temperaturas mayores, provocando que éstas se pongan en corto o se abra el circuito. En cambio, estas no requieren resistencias de alto batiaje, sino de poco batiaje. Este tipo de configuración R2R se utilizan en convertidores digital análogo de hartas entradas o muchas entradas digitales, de 16, 20, 12, etcétera. Hay que tener en cuenta que estos dos tipos de configuraciones se basan en divisores de voltaje. Bueno, los convertidores digital análogo tienen una cierta cantidad de estados. Para saber cuántos estados va a tener nuestro convertidor, se utiliza la siguiente sucesión: UN es igual a 2n, donde n es la cantidad de bits del convertidor. Por ejemplo, si es de 4 bits, 2 a la 4 es igual a 16 estados. 16 estados tendrá nuestro convertidor de 4 bits. Para saber cada estado de estos cuánto voltaje tendrá determinado cada paso, hacemos la siguiente fórmula: voltaje de referencia sobre la cantidad de estados. Bueno compañeros, después de haber visto la teoría sobre los convertidores y los convertidores digital análogo, vamos a ver una serie de documentos y unas prácticas por medio del software Proteus sobre convertidores digital análogo. En estos conversores tenemos su tabla de verdad y aquí vemos los bits, cada estado de uno de ellos. Recuerden que es en código binario, solo ceros y unos. Vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a ir explicando. Utilizamos el software Proteus, muy completo. Abrimos nuestro proyecto. Primero veremos un conversor digital análogo de 4 bits de configuración R2R. Bueno, acá tenemos nuestro conversor digital análogo de 4 bits de configuración R2R. Vamos a observar más a detalle cada una de sus etapas. Tenemos nuestro voltaje de referencia de 5 voltios DC. Luego seguimos con la etapa de interruptores. Podemos ver que hay 4, ya que eso es un convertidor de 4 bits. Y luego seguimos con nuestra etapa de red sumadora resistiva R2R. Podemos ver que aquí es el bit más significativo y aquí abajito es el bit menos significativo.
teniendo en cuenta que el bit menos significativo tiene la resistencia más alta y el más significativo tiene la resistencia menos alta. En la configuración R2R que la vemos aquí, utilizamos solo dos valores de resistencias, en este caso de 20 ohmios y 10 ohmios, 20 ohmios y 10 ohmios, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que se nos ofrece ventajas, que solo se utilizan dos valores de resistencias y resistencias de bajo vatiaje. Podemos ver que todo llega a un solo nodo y este nodo va a nuestra siguiente etapa, que es el amplificador operacional, con la configuración amplificador operacional inversor por medio del pin 2. En este caso utilizamos un integrado ON-AND, el M741 utilizado para estas prácticas. Tenemos sus voltajes de alimentación dual de 9 voltios y menos 9 voltios. Y su resistencia de retroalimentación URF o feedback. En este caso de conversores se llama feedback. Y su salida por el medio del pin 6, donde obtenemos por medio de un voltímetro nuestra salida análoga. Podemos ver la tabla de verdad del convertidor digital análogo de 4 bits R2R. Hay que tener en cuenta que vemos aquí en este estado que cada byte está en el estado 0, pero su salida está en 0,50 voltios. ¿Por qué da esto en vez de dar 0 voltios? Hay que tener en cuenta que este estado, como lo digo, es un estado. Es el primer estado del convertidor. Por tanto, cumple con una salida análoga. Este es el primer estado. No por ser 0, 0, 0 vamos a decir que la salida va a ser 0. Este también cuenta como un estado del conversor análogo, del conversor digital análogo. Aquí vemos su tabla de verdad en incremento y decremento. Esto ya depende de cómo lo utilicemos. Vemos que cuenta con 16 estados y cada estado de estos con un voltaje de 0,31 voltios. Y podemos ver nuestra señal análoga que vamos a tener con este conversor. Tipo triangular, podríamos decir. Cada de una de estas uniones o estas rectas o líneas nos puede generar interferencias o errores. Entre menos tengamos estas rectas y líneas y más puntos tengamos, mejor será nuestra calidad y resolución de la señal análoga de nuestro conversor. Por eso decimos que entre más entradas digitales tenga nuestro conversor, más resolución y calidad tendrá la señal análoga de salida resultante. Bueno, luego de ver un convertidor análogo digital de 4 bits de configuración R2R, veremos el mismo pero en configuración escalera, que es muy poco utilizado. Solo se utiliza para conversores de pocas entradas. Vamos a abrir nuestro circuito. Acá lo único que varía con la configuración R2R es esta etapa, que es la red sumadora resistiva. Veremos más a detalle. Pues igualmente tenemos nuestro voltaje de referencia de 5 voltios. Y obtenemos nuestra etapa de interruptores 4, ya que son de 4 bits nuestro conversor, y solo tenemos 4 resistencias. Son un poco menos de resistencias, pues en este caso, que la etapa de R2R, que ya son 8, que va a dar una resistencia en cada una de estas líneas. Pero entre más entradas tenga nuestro conversor, más resistencia necesitamos, y nuestro conversor es de
16 bits necesitamos 16 resistencias, pero hay un problema con estas resistencias, que se necesita de unos valores en unidad que no son comerciales y deben ser de precisión. Esto es lo que nos ofrece unas desventajas. Además, estas resistencias deben ser de alto voltaje, ya que tienen un poco de unidad o resistencia, pasan mucha corriente sobre ellas y generan altas temperaturas, provocando que estas se pongan en corto. Bueno, aquí vemos que aquí van incrementando su unidad, y ya eso es por medio de una sucesión que vimos anteriormente, de 1 ohmio, de 2 ohmios, de 4 o 8, la siguiente sería 16, la siguiente 32, la siguiente 64 ohmios y así sucesivamente. Luego de esta etapa podemos observar que en la otra configuración el nodo estaba aquí. Aquí podemos ver que el nodo es común para todos, universal para todos, podríamos decir, o común. Aquí toda nuestro byte que tendremos aquí, 1, 0, va a tener una corriente determinada por esa resistencia, y todas estas corrientes van a ser sumadas por este nodo, igualmente en el otro. Este nodo va a ingresar la corriente a nuestra etapa de amplificador operacional no inversor, y él va a cumplir la función de convertirlo en voltaje. También podemos observar nuestra resistencia de retroalimentación o feedback, voltajes de alimentación de 9 voltios y menos 9 voltios del integrado el M741, y nuestra salida en el pin 6. Podemos ver ahora nuestra tabla de verdad. Es un poco parecida a la de R2R, pues pienso yo que la etapa de R2R nos ofrece más ventajas, por lo que ya hemos comentado anteriormente. Aquí podemos ver, también cuenta con 16 estados y cada estado de estos con 0,35 voltios. Vamos a ver ahora un conversor de 5 bits digital análogo de configuración escalera, pero lo que queremos observar o quiero darles a conocer es la ventaja o la resolución que nos ofrece este convertidor, ya que de 5 bits nos ofrece más resolución de nuestra señal análoga resultante. Vamos a abrir ahora nuestro circuito. Es muy parecido a nuestro convertidor de 4 bits tipo escalera visto anteriormente, sino que este ya cuenta con otro interruptor y otra resistencia. Ya vamos a tener más estados en este convertidor, pero nos va a ofrecer más resolución y más calidad en nuestra señal análoga digital. Tiene las mismas etapas que el convertidor visto anteriormente de 4 bits. Acá podemos observar la resistencia de 16 ohmios, la siguiente podría ser 32, así sucesivamente 64, por medio de la sucesión vista anteriormente. Vamos a ver nuestra tabla de verdad, que es lo más interesante. Vamos a ver que este ya contiene 32 estados, cada estado de estos de 0,17 voltios. Podemos ver esta gran cantidad de estados y también de decremento. Lo más importante que quiero mostrarles, esta señal análoga tiene una mejor resolución y calidad. Ya no tenemos tantos huecos, se podría decir, entre estos puntos, y nuestra señal tiene una mejor calidad, resolución, va a ser totalmente igual a nuestra entrada digital como el equivalente. Podemos ver su resolución y vamos a compararla con la de 4 bits. Podemos ver que esta trae más huecos y tiene una menor resolución o calidad. Si tuviéramos un conversor de 10 bits, no tendríamos tantos huecos, sino veríamos solo puntos. Ya tocaría muy aumentadamente observar huecos muy pequeños. Y esto es todo sobre los conversores.
quería darles a conocer cómo es su funcionamiento, etapas, configuraciones, ventajas. Hay que tener en cuenta que en la vida real no utilizamos este voltímetro. Podemos utilizar un traductor, un actuador, por ejemplo, podemos utilizar un traductor, un parlante. Convierte esta señal análoga, esta señal digital equivalente a una señal análoga que podría ser en sonido o por medio de un motor. Nos podría actuar este motor. Hay diferentes resoluciones, diferentes sentidos, etc. Ahora seguimos con la práctica de un conversor digital análogo de 4 bits de configuración R2R. Aquí vamos a ver nuestro plano, nuestro voltaje de referencia de 5 voltios, nuestros 4 interruptores ya que es de 4 bits, ese es el bit más significativo y el menos significativo. Vamos a tener dos valores de resistencias de 20 kiloohmios y de 10 kiloohmios. Nuestra resistencia RF o feedback va a tener una resistencia de 10 kiloohmios. Nuestro amplificador operacional no inversor será un integrado LM741 con una alimentación de dual de 12 voltios y menos 12 voltios. Bueno, ahora seguimos a la práctica. Aquí podemos ver nuestro integrado LM741 en nuestra resistencia de 10 kiloohms, que es nuestra resistencia de retroalimentación. Aquí vamos a ver este conjuntico de resistencias, nuestra estructura o etapa de red sumadora resistiva R2R. Luego de ello se nos dirige por medio de estos cables a nuestras entradas o interruptores. 4 de estos van a ser nuestro paso de 5 voltios y 4 de estos al paso de tierra o GND. Aquí quise agregar estos 4 LEDs de chorro de luz blanca para que podamos detallar nuestros bits. Este es el bit menos significativo y el más significativo, el de la izquierda. Cada una con una resistencia de 220 ohmios. Bueno, empezamos ahora. Vamos a encender nuestros multímetros. Podemos ver que nuestro voltaje dual es de 22 voltios, un voltaje aproximadamente de 12 voltios y menos 12 voltios con una suma total aproximada de 22 voltios, 19 voltios DC. Bueno, podemos ver que nuestro estado 0000 en código binario tendrá una salida de 0,01 voltios. Vamos con el siguiente estado que sería 0001. Tendremos un voltaje de salida de 0,32 voltios. Seguimos con nuestro siguiente estado, el cual es 0010, 10. Tendremos un voltaje de 0,63 voltios. Seguimos con el siguiente estado, que es 110011. Tenemos un voltaje de salida de 0,95 voltios. Seguimos con el siguiente estado, que es 100, 0100. Voltaje de salida de 1,28. Seguimos con el siguiente, que sería 101, 0101.
con un voltaje de salida de 1,60 volt. En el siguiente, que sería 110.0.110, voltaje 1,92 volt. Siguiente, que sería 111.0.111, un voltaje de salida de 2,24 volt. Veamos, en nuestro octavo estado nos faltan 8. Seguimos con el siguiente, que sería 1000.100, voltaje de salida de 2,56 volt. Lo siguiente, que sería 1101, sería 1001, voltaje de salida de 2,88. Seguimos con el siguiente estado, que es 1110, el cual es 1010, con un voltaje de salida de 3,20 volt. El siguiente, que sería 1111, 1011, voltaje de salida de 3,52 volt. Nuestro siguiente estado, que sería 1100, 1100, con un voltaje de salida de 3,85 voltios. Seguimos con nuestro siguiente estado, que es el estado 1101, que sería 1101, con un voltaje de salida de 4,17, aproximándonos a nuestro voltaje de referencia de 5 volt. Nuestro siguiente estado es el 1110, 1110, con un voltaje de 4,48 volt. Y nuestro último estado, 1111, 1111, con un voltaje aproximado de 4,80 voltios. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de verdad. Hay que tener en cuenta que nuestro circuito, para saber cuántos estados tiene, tenemos que utilizar la siguiente sucesión, que es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits de nuestro conversor. Ya que sabemos que es de 4, 2 a la 4, 16 estados, que ya aquí los tenemos.